Hola, esto es New Books Network en español. Estás escuchando un nuevo episodio de Historia Agraria para New Books Network en español. Te habla Elena Catalán desde la Universidad del País Vasco y es coeditora de Historia Agraria. Hoy nos acompaña desde Santiago de Compostela Damián Copena. Hola Damián, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, Elena. Encantado de participar en el podcast. Muy bien, Damián es profesor ayudante doctor en el área de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Santiago de Compostela y autor del artículo titulado De la apicultura fijista a la movilista, políticas públicas y dinámicas de modernización del sector apícola español 1867-1980, que se publicó en Historia Agraria el número 90. Bueno, un título larguísimo para, en realidad, dicho en corto, de lo que hablas en tu artículo es de el sector apícola, de la producción de miel y cera. No sé si. Sí, efectivamente, un título efectivamente muy largo, pero lo que trata de recoger es precisamente la evolución de la apicultura en el conjunto del Estado, sobre todo en momentos de grandes transformaciones, ¿no? Desde esa parte final del siglo XIX hasta en torno hasta 1980, cuando ya se consolidan, digamos, todos los cambios que trato de estudiar en este artículo. Claro, claro, tú dices en el propio título, ¿no? Aparece de apicultura movilista a la fijista, que para los que no sabemos de qué va el tema, pues es un poco raro. ¿Me puedes explicar en qué consiste una y en qué consiste la otra? Pues sí, bueno, en primer lugar, no hay que confundirlo con apicultura estante y trashumante, que es algo muy diferente. Apicultura trashumante es aquella que mueve las colmenas y apicultura estante es la que mantiene las colmenas fijas en un mismo lugar. El concepto de fijismo viene derivado de que los panales, lo que está en el interior de las colmenas, no se puede retirar sin dañarlo, sin cortarlo, sin sacarlo de una forma, digamos, abrupta. En la colmena movilista los cuadros son móviles y por lo tanto, digamos, ese concepto viene de ahí. Son dos tipos de apicultura muy diferentes. Apiculturas que tienen, digamos, concepciones a nivel de manejo, a nivel de orientaciones productivas, a nivel de insumos que tienen poco que ver, digamos, una con la otra. Y es un poco lo que trato de explicar en el artículo, ¿no? En qué consiste cada una de estos modelos, de estos paradigmas de apicultura y entender por qué se va poco a poco pues, pasando de un modelo hacia otro modelo. Ya, o sea que la más tradicional sería la fijista, digamos, ¿no? Dentro de lo que es un sistema de producción tradicional, y la más moderna, la innovación que trae ventajas, es la movilista. ¿Qué ventajas productivas? O sea, ¿qué mejoras en productividad, en calidad? Bueno, no sé si en calidad, pero seguro que sí en producción y productividad tiene la movilista frente a la fijista, o la moderna frente a la no tan moderna, para no liarnos con los términos. Bueno, pues efectivamente la apicultura fijista se relaciona con esas colmenas de corcho o esas colmenas tradicionales que aún podemos ver, ¿no? En algunos lugares, en áreas rurales, y que, digamos, tenía pues muy poca capacidad de intervención dentro de lo que es la colmena, porque lo que se hacía básicamente era extraer una parte del interior para poder sacar la miel y la cera, ¿no? Los principales productos que se obtienen de la actividad apícola. Sin embargo, la apicultura movilista tiene muchas ventajas desde el punto de vista productivo y algunos inconvenientes, evidentemente, también, ¿no? Desde el punto de vista de los manejos. Las ventajas vienen derivadas en el sentido de que las colmenas se pueden ampliar, se pueden agrandar en función de las capacidades o de las posibilidades florísticas que existe pues, en un determinado lugar, en un determinado año, que puede ser mejor o peor. Es decir, cuando vemos esas colmenas que van como creciendo hacia arriba con esas alzas que se van colocando, algunas hacia arriba, otras hacia los lados, dependiendo del tipo de colmena, pues eso es apicultura movilista, que permite además mucha más obtención de miel, están orientadas fundamentalmente a la obtención de miel, mientras que la fijista tenía como un producto muy importante el de la cera. Además, la intervención dentro de las colmenas
permite pues, hacer, digamos, manejos mucho más intensivos, mucho más intensivistas. Por ejemplo, se puede desde tratar de controlar las reinas que están en las colmenas, se puede hacer incluso sustitución de reinas, se puede hacer, por ejemplo, pues algún tipo de tratamiento o de control de enfermedades más fácilmente que en la apicultura fijista, que es mucho más natural, está más vinculada con los ciclos naturales, y la intensivista, digamos, permite pues, manejos, permite algún tipo de sistema que lo que trata es de conseguir más cantidad de producción de miel. Sería un poco la principal finalidad de esta apicultura. Ujú. Y esta innovación procede, por lo menos al principio, de Estados Unidos, ¿no? Según lo que dices en tu artículo. ¿Cómo llegan a España? Porque también llama la atención que hay un montón de revistas dedicadas al tema de la apicultura. Y entiendo que esto es como todo, que cuando uno se mete en un tema, de repente hay revistas especializadas y de difusión. Claro, yo aparte de consumidora de miel, pues no tenía ni idea de que hubiera tanto. Tienen que ver, difunden estos conocimientos ya desde el siglo XIX, es una cosa más moderna. Bueno, la apicultura es una actividad muy relevante. En general, digamos, tradicionalmente en las economías familiares, en las economías de autosuficiencia, y formaban parte, digamos, pues de ese conjunto de aprovechamientos que eran necesarios para el funcionamiento de las comunidades locales. De hecho, si nos ponemos a revisar documentación histórica, pues nos puede sorprender pues que en el Catastro del Marqués de la Ensenada hay una pregunta específica sobre el número de colmenas, por ejemplo, ¿no? O que en el Código Civil, a final del siglo XIX, hay un artículo que lo que trata de explicar es a quién pertenece un enjambre que escapa de un apiario, si es del dueño del apiario antiguo o del lugar donde queda, y bueno, explica con un gran nivel de detalle. Por lo tanto, pues sí que hay muchas publicaciones, hay revistas, hay libros, y a partir de 1875, que es cuando entran las teorías movilistas en España, que vienen, como bien indicabas, inicialmente de Estados Unidos, de mediados del siglo XIX, pues cuando esas innovaciones, ese paso de la abeja, es decir, la cantidad, la distancia a partir de la que la abeja no va a tapar, digamos, esa superficie, no va a propolizar, ¿no? Con propóleo esa superficie o con cera de abeja. Y eso permite pues, esa construcción de las colmenas modernas con esos cuadros, con esas ceras estampadas para que las abejas vayan construyendo a partir de ellas pues, las celdillas donde colocar la miel, el polen o los huevos, ¿no? Para que salgan nuevas abejas. Pues cuando esos conocimientos se van expandiendo, pues llegan al Estado en esa parte final, en torno a 1875, y empiezan a aparecer diferentes publicaciones, diferentes libros específicos del movilismo que tratan de difundir estas innovaciones y tratan de, digamos, de propagar los conocimientos para que poco a poco pues, los apicultores puedan hacer suyos estos avances que se estaban desarrollando en otros lugares del planeta. Yo entiendo también que el apicultor, mundo rural, mundo tradicional, tampoco era gente muy versada o muy leída, o bueno, alguno habría con inquietudes, pero también hay un porcentaje seguro de analfabetos muy alto. Entonces, ¿qué papel, quién difunde estas ideas? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, las diputaciones? Hablas tú, se me ocurre que a lo mejor la iglesia, el cura, en fin. ¿Quién difunde estas ideas realmente entre los apicultores? Claro, eso es una de las cuestiones claves, ¿no? A partir de la primera parte del siglo XX, de las primeras décadas, sobre todo en torno a 1920, empiezan a aparecer diferentes políticas públicas que tratan de difundir estas innovaciones. Y lo hacen con ámbitos y con perspectivas diferentes. Uno de los principales aspectos es precisamente el que comentabas, ¿no? El de las diputaciones provinciales, en las que existen varios ejemplos muy significativos. El caso de Navarra, el caso de Oviedo, de Asturias, el caso de Lugo, son ejemplos paradigmáticos en donde se vincula las diputaciones provinciales
con eclesiásticos, con Daniel Lagore, con Carlos Flórez, con Benigno Ledo, que ejercen de profesores provinciales de apicultura y dan estas enseñanzas tanto en escuelas como a partir de una cierta enseñanza ambulante, ¿no? Trasladándose directamente a las áreas rurales y explicándole a los apicultores y a las personas que están relacionadas con este mundo de las abejas, pues estas innovaciones y tratando de introducir diferentes colmenas. De hecho, estas tres personas que nombro, pues, por ejemplo, tienen modificaciones, patentes apícolas para tratar de establecer colmenas modernas, colmenas movilistas adaptadas a los lugares donde se están tratando de implantar. Hay otras políticas también interesantes, como pueden ser la de los cotos escolares apícolas, ¿no? Unas que existían cotos escolares de diferentes ámbitos, ¿no? Pero hay unos específicos de apicultura que se relacionan con las escuelas rurales, y en las que podían participar también personas ajenas a esos escolares digamos, participaban en estas actividades, y en las que se hace realmente un esfuerzo significativo, ¿no? Desde la década de la parte final de 1920, en la década de los 30, y que además es una actividad que continúan específicamente en el ámbito apícola en las décadas posteriores a la guerra civil, ¿no? Con cientos de cotos escolares en áreas rurales que también favorecen, digamos, estas nuevas prácticas. A mí eso de los cotos escolares lo tenía que apuntar para preguntarte, porque a mí me parece una cosa, bueno, muy moderna, o por lo menos los modernos de ahora, esto de la educación integral con el medio ambiente de los niños, pues firmarían sin más, ¿no? También dices que tienen una finalidad económica. No sé si te has encontrado en la documentación para qué utilizaban este dinero. ¿Servía para subvencionar la escuela, materiales, la colmena, se reparten el beneficio? Pues no lo sé. A ver, ¿qué hacen con ese dinero? Evidentemente, aparte de enseñar y difundir, pues que es la inmediatez de la actividad, ¿no? Pero... Pues fíjate, en la década de 1960, al inicio, había más de 300 cotos escolares apícolas a lo largo del estado, es decir, que era una cuestión significativa desde el punto de vista numérico. Las actividades, lo más interesante desde mi punto de vista, es que estaban específicamente relacionadas con el movilismo. Eran prácticas apícolas con materiales movilistas que tenían que, evidentemente, pues, que conseguir financiar, y trataban de conseguir recursos económicos para ello, y además el propio Estado, a través de diferentes iniciativas, pues lo que hacía era financiar esas compras de colmenas modernas, de cuadros de cera estampada, de cera ya para colocar para que hagan así las abejas allí su trabajo, y de extractores modernos de miel que son capaces de, digamos, aprovechar esas nuevas tecnologías de la apicultura fijista. Además, la propia administración desarrolló durante bastantes años cursos específicos de apicultura moderna, de apicultura movilista, para los maestros que estaban en estas escuelas. Por ejemplo, de una manera muy destacada en la Sierra de Madrid, ¿no? Iba gente de los diferentes lugares del estado a aprender durante 10, 12, 14 días de personas expertas en estas materias, para poder luego trasladar este conocimiento a los escolares y a todas las personas que estuvieran interesadas en este tipo de cuestiones, porque los cotos escolares estaban abiertos a todo tipo de personas. Uh-huh. Dentro de toda esa difusión, ¿no? de la nueva tecnología, ahí tenéis, bueno, estoy visualizando un gráfico de una tabla que justo ahí en el artículo, hay un momento en que la nueva tecnología sobrepasa a la antigua, ¿vale? ¿Qué momento más o menos podemos decir que el parque de colmenas, no sé si se puede decir esto, pero bueno, para que me entiendas, de España es mayoritariamente movilista? Las prácticas movilistas, como decía anteriormente, se inician en torno a 1875. Pero inicialmente, en las primeras décadas, digamos, el número de colmenas movilistas es muy pequeño con respecto al total de colmenas que existían en el territorio.
Es a partir de estas políticas públicas, de esa mayor difusión de los conocimientos, cuando empiezan a adquirir, digamos, ya unas cantidades que podemos decir que son significativas. Y van poco a poco creciendo. Pero esto no quiere decir que el sorpaso sea precisamente rápido, ¿no? De hecho, podemos decir que existe en las estadísticas un mayor número de colmenas movilistas con respecto a las fijistas en torno a la década de 1960. Y es un proceso, digamos, que luego se va a seguir manteniendo, pero eso no quiere decir tampoco que las colmenas fijistas desaparezcan de ninguna manera, ¿no? Van a seguir siendo importantes y específicamente en algunos territorios van a seguir siendo predominantes con respecto a las movilistas, y este proceso va a tardar más tiempo en cumplimentarse, digamos, este sorpaso, este cambio tecnológico del movilismo en sustitución del fijismo. De 1960, o sea, me imagino tendrá que ver con la urbanización o con la producción industrial de miel. Claro, todos cuando vamos a un pueblo dices, bueno, esto es miel casera, ¿no? A la que puedes comprar en el súper, que obviamente pues no tiene mucho que ver. Entonces, entiendo yo que la apicultura movilista suministra más hasta miel industrial, ¿no? O de distribución industrial, y que la urbanización impulsa este cambio de consumo. Claro, eso es algo, digamos, importante en todas estas dinámicas, ¿no? La apicultura fijista o la actividad apícola en general, tradicionalmente, sobre todo en los siglos XVII, XVIII y realmente en la mayor parte del XIX, está muy vinculado con la cera de abeja, ¿no? La industria cerera tenía mucha relevancia y existía una gran demanda de cera de abeja para diferentes usos, pero principalmente para cuestiones que tenían que ver con el ámbito religioso. En ese sentido, todas las transformaciones que se están dando, sobre todo en el inicio de la segunda mitad del siglo XX, a nivel de consumo, a nivel de industria alimentaria, a nivel de exportación e importación de productos, pues también evidentemente tiene mucho que ver con estos cambios que ocurren en la apicultura. Una apicultura que ya no está destinada simplemente al autoconsumo o a círculos muy reducidos, sino que ya tiene mucho destino de ámbito industrial, y digamos ya empieza a ser incluso como un subproducto de otros alimentos o de otras circunstancias que se relacionan con la industria alimentaria. Sin embargo, la cera va perdiendo relevancia de una manera cada vez más acusada, y el cambio también del movilismo al fijismo pues también tiene que ver con esa demanda de productos y con las nuevas oportunidades que se establecen, evidentemente. Hombre, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, dices en algún momento de tu trabajo, ¿no? Que el que la Iglesia permita velas y esbotos de estearina o de parafina, que esto también resta, digamos, demanda a las velas. Claro, yo que soy estudiosa del clero y del antiguo régimen, mucha gente piensa que la gente tiene velas en sus casas, pues no, porque son muy carísimas, ¿no? Que sobre todo es para un tema culto, y que además la importancia de los funerales de primera, segunda y tercera dependía también del número de velámenes que tenían. En fin, hay toda una producción, un consumo vinculado con esta demanda, ¿no? Pero esto de permitir, claro, yo no sé en qué momento pasa esto. A mí es una cosa que me ha llamado la atención, porque en principio, mientras prenda, ¿no? y sea una vela, debería dar un poco lo mismo de qué está hecha la vela, si tenemos en cuenta que ahora mismo das a un botón y lo que se enciende es una bombilla. ¿Cuándo permiten este uso de Bueno, distintas maneras? eso es algo interesante, ¿no? Porque realmente hay en algún momento histórico, digamos, la demanda de cera de abeja se sostiene fundamentalmente por esas cuestiones religiosas, porque lo que estaba es al revés, ¿no? Lo que estaba prohibido, digamos, era la entrada de otra serie de elementos, y era la cera de abeja digamos, la que se permitía en determinados cultos. Cera de abeja, además, en muchos casos blanqueada, ¿no? Para que fuese, pues eso, más vinculado con la pureza, vinculado con otra serie de cuestiones, ¿no? No la cera amarilla, que es la que se obtiene inicialmente. Esto va a empezar a cambiar
poco a poco, ya en determinados momentos, en determinadas normas, ya a finales del 19 y a principios del 20 empiezan a aparecer, digamos, que se permite la utilización de velas que tengan menor porcentaje de cera de abeja, ¿no? Ya son mezclas de cera de abeja con otra serie de elementos, que son evidentemente mucho más baratos y que además pues, son sustitutivos, digamos, que para el uso final, para que arda, digamos, esa vela, pues se pueden seguir usando, ¿no? Pero sí que va a tener, digamos, una relevancia en todo lo que es la industria cerera, que va perdiendo poco a poco versatilidad y que va desapareciendo de una forma muy significativa de las principales áreas cereras del Estado, pues ya en torno a 1950 es una actividad, pues ya que podemos decir casi residual o vinculada con áreas geográficas muy determinadas. Ahora estoy yo pensando en que probablemente en los últimos tiempos se han puesto de moda las velas perfumadas y, en fin, para uso lúdico, digamos, ¿no? Supongo que esto también ha estimulado o está recuperando la producción. Bueno, esto es muy contemporáneo, igual todavía no has llegado, se me está ocurriendo, estoy pensando en voz alta. ¿Sabes algo de esto o no? Hasta donde tú llegas, En general, esas velas principalmente son de parafina. De hecho, sí hay un Vale. repunte de demanda de cera de abeja, viene precisamente por otras cuestiones que se relacionan, pues, por ejemplo, con cremas o con otra serie de elementos o por grandes multinacionales que podemos estar pensando ahora en alguna de ellas, digamos, para utilizar productos más naturales y que eviten pues, algún tipo de reacciones o de problemas con personas que tienen. Y ahí sí que existe una cierta demanda. Y luego la demanda apícola siempre está vigente porque la apicultura movilista lo que permite es que los cuadros de cera que se introducen en las colmenas tengan cera estampada. Por lo tanto, esa cera se sigue produciendo y la siguen comprando los apicultores y se reutiliza, digamos, en los procesos, ¿no? La extracción de la miel a partir de los extractores que se empiezan a inventar, pues eso, en torno a 1857, 1860 pues permiten esa reutilización de la cera que de vez en cuando pues hay que cambiar y que sustituir y ahí sí que sigue existiendo digamos un cierto mercado, ¿no? Pero ahora, actualmente digamos la principal finalidad de las colmenas movilistas se deriva claramente hacia la producción de miel. Bien. Ajá. Y ya la última curiosidad que tengo, todo este cambio técnico, me imagino que, bueno, me imagino, no sé, pregunto, hay un cambio en la distribución geográfica de la producción de miel. ¿Cuál es la provincia líder en producción? Pues ciertamente en el periodo de estudio se identifica un cambio en la geografía de la apicultura en España, en el Estado. Un cambio relevante, que tiene que ver además con cuestiones adicionales, digamos, con la caracterización productiva de las unidades apícolas en los diferentes territorios. El área principal, digamos, históricamente, pues tenía que ver mucho con el noroeste, con Asturias y con las provincias gallegas, fundamentalmente con Lugo y con Ourense, que eran líderes en el mundo de la apicultura a nivel peninsular, pues durante gran parte, digamos, de los últimos siglos. Pero ¿cómo es la estructura productiva de estos territorios? Pues las explotaciones apícolas tienen muy pocas colmenas por unidad productiva y además son apiculturas que son apiculturas estantes, que no tienden a mover las colmenas de un lugar a otro, no realizan la transhumancia. El cambio técnico, el cambio tecnológico, la entrada del movilismo hace que esas áreas vayan poco a poco perdiendo importancia, porque además son las que tardan mucho más tiempo en hacer ese cambio, ¿no? En el cambio de las colmenas, en la introducción de las nuevas colmenas movilistas. De hecho, en las provincias del noroeste en general es predominante el fijismo prácticamente hasta el final del periodo de estudio e incluso en algún caso en 1980 siguen siendo predominantes las colmenas fijistas. Sin embargo, en otras áreas geográficas
como puede ser el Levante o Extremadura, pues el movilismo permite un gran incremento del número de colmenas y de la importancia relativa de estos territorios. Estos son espacios geográficos en donde el número de colmenas por apicultor es claramente superior, es muy elevado, y donde además se suele utilizar la transhumancia, es decir, trasladar las colmenas para buscar floraciones. Por lo tanto, pues al final del periodo, de una forma clara, pues Extremadura sería el principal eje apícola unido con el Levante, ¿no? Mientras que las áreas del noroeste pierden de una manera clara pues, importancia. Como digo, fundamentalmente derivado por la estructura productiva que limita o que dificulta, digamos, o que no muestra tantos incentivos al cambio tecnológico, debido a que al final no deja de ser también un coste adicional por la dependencia de nuevos insumos, por la necesidad de tener que introducir elementos tecnológicos en la actividad productiva, que en muchos casos aún se mantiene más cercana al autoconsumo o a unas redes de comercialización pues muy locales y muy cercanas a nivel geográfico. Estás hablando de transhumancia, que aquí ahora me surge a mí otra duda, porque lo dices, colmena transhumante, ¿vale? ¿Cómo sé, o sea, de dónde a dónde? Porque en las ovejas está claro, ¿vale? En sitios fríos, el invierno lo paso, me voy a los sitios cálidos y viceversa, ¿vale? Y aquí, ¿cómo sabemos? Porque además la floración, pues tiene un periodo estacional muy limitado, ¿no? Es primavera, verano, ahí puedes jugar un poco, pero ¿qué canales? ¿Hay rutas transhumantes de colmenas? ¿Hay un sistema de aviso de, oye, veniros para aquí que tenemos un montón de flores? O sea, ¿cómo se hace esto? Es que es curioso. Bueno, es interesante y, digamos, puede ser sorprendente a veces, ¿no? Ese traslado de colmenas, buscando mejores producciones y en algún caso incluso buscando el mantenimiento de las propias colmenas, porque hay, digamos, hay periodos, hay lugares geográficos que tienen periodos largos de tiempo en los que las floraciones son más bien escasas, ¿no? Entonces, la transhumancia, digamos, no es algo nuevo, ¿no? Si vamos a documentación histórica, si vemos incluso algún trabajo del siglo XVIII, por ejemplo, pues nos muestran ejemplos de transhumancia en las que el conocimiento tradicional pues, de esas personas que manejan las colmenas es fundamental, ¿no? Para saber en qué momento hay que tratar de trasladar las colmenas buscando pues, floraciones específicas. Normalmente son traslados pues, hacia zonas más elevadas o hacia zonas más bajas en función de las floraciones que puedan ocurrir. Y ahora, por introducir, digamos, una pequeña anécdota, pues en muchos lugares del planeta y en el caso concreto incluso del Estado también ocurre, podemos encontrar ejemplos de transhumancia que tienen que ver con la polinización de determinados cultivos en los que, digamos, la ausencia de polinizadores naturales pues dificulta que se puedan desarrollar, ¿no? El caso de, yo qué sé, de los almendros en áreas de Estados Unidos, por ejemplo, es significativo, ¿no? Con trailers cargados de colmenas que están durante una temporada relativamente corta aprovechando justo esa floración. Algo que empieza a ocurrir también aquí en determinados lugares y empieza a ser, digamos, pues un elemento adicional de obtención de renta para algunos apicultores. Sí, sobre todo con el cambio climático, me imagino que este tipo de cosas iremos a más. Pues muy bien, yo no tengo más preguntas. Si quieres añadir algo que no hemos hablado y que te gustaría destacar, es el momento. Bueno, simplemente así para finalizar, pues igual comentar que realmente el cambio del fijismo al movilismo pues supone una absoluta ruptura, ¿no? Digamos, en lo que es la concepción de la apicultura. Las colmenas fijistas, con las podemos encontrar, las podemos ver, tienen realmente muy poco que ver con las colmenas movilistas y esto supone, digamos, una transformación de manera similar que está ocurriendo en otros ámbitos alimentarios o en otra serie de producciones ganaderas o en otras cuestiones tecnológicas en esta parte final del siglo XIX. Lo que pasa es que, digamos, el ámbito de la apicultura
hasta el momento este tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, están muy poco estudiadas, ¿no? Yo creo que hay que trabajar más para tratar de entender lo que supusieron todos estos cambios y realmente el proceso de innovación y de búsqueda de soluciones tecnológicas que realmente aparece y que se puede encontrar por parte de los productores, por parte de las personas que trataban de divulgar y de introducir estas innovaciones dentro de los procesos productivos. Y es bien interesante, digamos, todo el corpus teórico, todo el corpus de patentes que empiezas a encontrar una vez que escarbas y que tratas de avanzar en el conocimiento de esta cuestión tan singular y tan específica. Bueno, pues nada, mucho ánimo. Tienes ahí trabajo y en Historia de Agraria pues estaremos encantados de publicar pues tus avances y de contarlo aquí. Pues muy bien, Damián, un placer haber charlado contigo de este apasionante tema de las abejas, del cual confieso que no sabía nada y he aprendido. Y bueno, pues animar a los oyentes a que lean tu trabajo, que es un trabajo muy bonito y muy interesante. Y a todos los demás, pues nada, despedirnos y nos veremos, o nos oiremos, mejor dicho, en el próximo episodio. Bueno, Damián, mucha suerte y un abrazo. Muchas gracias, Elena. Bueno, adiós. Adiós.